En relación a la beta-oxidación y recordando un poquito sobre las reacciones de beta-oxidación de ácidos grasos saturados de cadena par, tenemos que son 5 reacciones. ¿Okay? Son 5 reacciones en las cuales sí, tenemos 5 reacciones en donde la primera reacción tenemos el ácido graso ya activado. En la primera reacción es una deshidrogenación en donde el carbono, en el carbono número 3, que es el carbono beta. En ese sentido, esta enzima se encarga de quitar un hidrógeno, ¿sí? Un hidrógeno se encarga de eliminarlo. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar un ácido graso que va a tener un doble enlace en la posición o entre el carbono 2 y el carbono 3. Este paso es esencial para que la beta-oxidación continúe. Si no tenemos un ácido graso que tenga un doble enlace trans entre el carbono 2 y el carbono 3, la beta-oxidación no puede continuar. ¿Okay? Posteriormente viene una hidratación en donde a este ácido graso pues se adiciona un grupo OH, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido, posteriormente viene nuevamente otra deshidrogenación en donde se elimina este hidrógeno que ustedes ven aquí, se elimina y nos va a quedar solamente lo que es el oxígeno con un doble enlace, ¿ok? Y finalmente en la reacción número 4 de la beta-oxidación, pues ya viene una tiolasa que va a romper, ¿sí? O va, sí, a romper entre el carbono 2 y el carbono 3, ese ácido graso. ¿Qué se genera? Ustedes saben, se genera una acetilcoenzima A y también se generan un FADH de la reacción 1 y un NADH de la reacción número 3. Okay. Pero entonces, ¿qué pasa con un ácido graso que contenga insaturaciones en su cadena carbonada? Recuerden ustedes, las insaturaciones son dobles enlaces en las cadenas carbonadas y estos dobles enlaces pues puede haber uno o más en los ácidos grasos. Pero entonces, ¿cómo es que se van a oxidar? Como lo habíamos mencionado, es esta oxidación de estos ácidos grasos insaturados o poliinsaturados requiere de más enzimas para que se pueda continuar su oxidación. ¿De qué va a depender qué enzimas o cuántas enzimas participen? Pues van a depender en dónde, primeramente del número de dobles enlaces que tenga el ácido graso y en qué posición van a estar estos dobles enlaces. Y hay que considerar estos dos puntos que mencionamos anteriormente en clase, que primero, si un ácido graso tiene un doble enlace en un carbono impar, aquí lo que va a ocurrir es que una enzima, que es una isomerasa, se va a encargar de mover el doble enlace de una posición que está en cis y en posición 3, es decir, hay un doble enlace que está entre un carbono 3 y un carbono 4, ¿sí? Lo va a mover o lo va a cambiar a una posición trans 2, es decir, entre el carbono 2 y el carbono 3 de ese ácido graso, que es lo que necesitamos en esta primera reacción de la beta-oxidación, ¿vale? Pero ¿qué pasa si hay un doble enlace en un carbono par? Aquí ya no entra una isomerasa, sino que va a entrar una enzima con características de reductasa y que esta enzima es dependiente de NADPH, ¿ok? Entonces lo que hace esta enzima es que va a eliminar, ¿sí?, lo que es el doble enlace que está en el carbono par y va a generar un doble enlace en una posición que está, o un doble enlace en posición o en un carbono impar,
¿sale? Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? Pues primeramente, en el caso de dobles enlaces en un carbono impar, entra la isomerasa y entonces ya no se necesita la primera reacción de la beta oxidación. Por lo tanto, no se va a generar FDH en la oxidación o en la eliminación de esos dos carbonos de ese ácido graso, ¿ok? ¿Y qué ocurre acá abajo? Cuando un carbono par, como está participando una reductasa que necesita NADPH y que utiliza como equivalente al NADP, pues cuando se lleva a cabo esta reacción, prácticamente en los cálculos vamos a estar restando un NADH. ¿Por qué? Lo está utilizando esta reductasa. Y también vamos a estar reduciendo, vamos a estar restando un FDH porque el producto de esta reductasa genera un doble enlace en una posición impar en donde va otra vez a participar esta enzima, ¿no? La isomerasa, y no se genera FDH, ¿ok? Entonces, considerando estos puntos clave, tenemos este ejemplo. Aquí tenemos un ácido graso monoinsaturado en el carbono número 9, es un carbono impar y es un ácido graso que tiene 18 carbonos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primeramente se van a llevar a cabo, se van a eliminar de dos en dos. Aquí se lleva a cabo un ciclo de beta-oxidación, otro ciclo de beta-oxidación y 3 ciclos de beta-oxidación completos, ¿ok? Entonces, aquí ¿qué se genera? Se genera lo que es 3-acetil-CoA, se generan 3 NADH y se generan 3 FADH, ¿ok? Pero entonces, en estos 3 ciclos de beta oxidación, en donde se generaron a partir de 6 carbonos que se están eliminando de este ácido graso, se generan estos 3 ciclos de beta oxidación y se generan esto que ustedes ven aquí, ¿ok? Entonces nos van a quedar 12 carbonos. Y en ese sentido, pues nos queda este doble enlace en un carbono impar. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues como lo comentamos anteriormente, aquí tiene que actuar una isomerasa para poder mover este doble enlace que está entre el carbono 3 y el carbono 4 en una posición cis, ¿sí? Lo va a mover a una posición trans, que es esta que ustedes ven aquí, ¿ok? Entre el carbono 2 y el carbono 3, que es lo que ustedes están viendo en esta imagen de acá abajo, ¿sale? ¿Quién se encarga de hacer esto? Como les comenté, es una isomerasa, en este caso se llama delta 3, delta 2, enoil-CoA isomerasa. Y nos resulta esto que ustedes ven aquí. Entonces, de esa manera, pues este ácido graso ya puede llevar a cabo los ciclos de beta-oxidación, ¿sí? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de beta-oxidación y que van a generar 6-acetil-CoA, ¿sí? Una de 2, 3, 4, 5 y 6-acetil-CoA, que son los que ustedes ven aquí, ¿ok? Sin embargo, ¿qué nos hace falta aquí? De estos 5 ciclos de beta-oxidación, este primer ciclo, ¿sí? De beta-oxidación, en recuerden, como se usó una isomerasa y ya no se está usando la primera reacción de la beta-oxidación, entonces, en ese sentido, este ciclo de beta-oxidación no se generó FDH, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de estos de 5 ciclos de beta-oxidación, tenemos 6-acetil-CoA más 5-NADH más, ¿sí? No van a ser 5 FDHs porque en este primer ciclo no se generó, ¿sale? Entonces serían 4 FADH, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en total? Si nosotros queremos hacer cálculos, pues tenemos
En ese sentido, tenemos 3-acetil-CoA más 6-acetil-CoA, tenemos 9 acetil coenzima A. ¿Cuántos NDH? Son 3 de acá y 5 de acá, son 8 NADH. ¿Y cuántos FSH? Tenemos 3 de acá, de estos 3 ciclos, y tenemos 4 de acá abajo nada más. Entonces serían 7 FADH. ¿Ok? Y si, por ejemplo, y si hacemos los cálculos, pues tenemos aquí que esta es 9 acetil-CoA. Recuerden ustedes, por cada acetil-CoA que está ingresando a lo que es el ciclo de Krebs, se están generando por cada ciclo 3 NDHs, un FDH y un ATP por cada ciclo. Y si nosotros lo pasamos, hacemos los cálculos en base a la cantidad de ATP que generan, pues en total serían 12 ATP por cada vuelta que da el ciclo de Krebs, ¿ok? ¿Vale? Entonces tenemos aquí 90, 108 ATPs. Y recuerden ustedes, cada vez que un NDH se reoxida en la cadena de transporte de electrones, genera o impulsa la síntesis de 3 ATPs. Multiplicamos por 3, 8 por 3, 8, 24 ATPs. Y recuerden ustedes, por cada FDH que se reoxida en la cadena de transporte de electrones, pues impulsa la síntesis de 2 ATPs. Y tenemos aquí 14 ATP. ¿Sí? Y le vamos a quitar un ATP recuerden, de la activación de este ácido graso para que pudiera ingresar a lo que es la matriz mitocondrial. Entonces tenemos 108, serían 100, 120, 130, 138, 146 menos 1, 145 ATPs. ¿Sí? 145 ATPs por la oxidación de un ácido graso monoinsaturado de 18 carbonos. ¿Saben? Entonces, a lo mejor se confunden en esta parte que es 12 ATPs, recuerden, ¿sí? Por cada acetil CoA que ingresa al ciclo de Krebs, ¿qué se genera? 3 NDHs, ¿sí? Se genera un FADH y se genera un ATP. ¿Sí? Si nosotros pasamos esto a ATP, recuerden, son 3 por 3, 9. Y FDH sería por 2, ATP serían 2 y 1, serían 3 más los 9, son los 12 ATPs, ¿ok? Es este 12 que ustedes ven aquí, ¿sale? Entonces, ¿pero qué pasa entonces cuando tenemos un ácido graso poliinsaturado? Es decir, que tenga más de 2 dobles enlaces en su cadena carbonada. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ácido linoleico o linoleico, que ya está activado, y que este ácido graso tiene 18 carbonos, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí está el carbono 18, ¿sí? Pero este presenta dos insaturaciones o dos dobles enlaces, uno en la posición 9, ¿sí? En un carbono impar, y otro en un carbono par, que es el 12, y los dos están en posición cis, ¿ok? ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como lo comentábamos, la beta-oxidación va a iniciar desde el extremo carboxilo a romper de 2 en 2 hasta que se encuentran los dobles enlaces. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Entonces tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7,
8. Entonces aquí, 1, 2, y aquí se lleva un ciclo de beta oxidación. 1, 2, y se lleva otro ciclo de beta oxidación. 1, 2, y se lleva a cabo otro ciclo de beta oxidación, que son estos que ustedes ven aquí. Son ciclos, son 3 ciclos de beta oxidación completos, que generan 3 acetilcoenzima A, generan 3 NADHs y generan 3 FADH, ¿sale? De estos 3 ciclos. Entonces, de los 18 carbonos nos van a quedar ahora 12 carbonos. ¿Sí? Aquí tenemos carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos. Pero entonces vean ustedes, aquí tenemos un ácido graso, pero esto que nos quedó, pues tenemos un doble enlace en posición cis y en un carbono impar y en un carbono par, ¿sí? Entonces vean ustedes lo que comentábamos al inicio, ¿no? O anteriormente, ¿sí? Este doble enlace tiene que estar en posición trans entre el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí va a ingresar, ¿sí? En esto que ustedes ven aquí, el doble enlace, pues va a entrar una isomerasa, ¿vale? Aquí va a entrar una isomerasa que lo que va a hacer es mover este doble enlace que está en el carbono 3 y en el carbono, bueno, entre el carbono 3 y el 4 en posición cis, ¿qué va a hacer? Lo va a mover aquí, ¿sí? ¿Ok? Lo mueve al carbono, entre el carbono 2 y el 3 y en posición trans, que es lo que ustedes están viendo aquí, ¿sale? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Como ustedes ven, ahora sí, y aquí ya se puede continuar la beta oxidación, pero a partir de la reacción 2, ¿sí? Es decir, aquí está el carbono 1, 2, el carbono 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, aquí continúa la beta oxidación, entonces va a cortar aquí, 1, 2, y aquí corta la beta oxidación. Entonces, aquí se lleva a cabo, ¿sí? Un ciclo de beta oxidación, ¿ok? ¿Y qué va a generar? Esto que ustedes ven aquí, genera acetilcoenzima A y genera NADH, pero ya no va a generar FDH porque este doble enlace que ustedes están viendo aquí, ¿sí? No se colocó en la primera reacción de la beta oxidación. ¿Quién lo colocó? Pues solamente la isomerasa fue el que movió este que estaba entre el 3 y el 4, lo cambió al 2 y al 3. Entonces, por esta razón, solamente en este ciclo de beta oxidación de esos dos carbonos que se están rompiendo aquí, se genera un acetil-CoA y un NADH. ¿Qué sigue? ¿Qué nos quedan? Pues de los 12 carbonos que teníamos aquí, pues ahora nos queda un compuesto de 10 carbonos que ustedes ven aquí, ¿no? Aquí tenemos el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, ¿sí? ¿Ok? El carbono 4, aquí está el carbono 5, el carbono 6, el carbono 7, 8, 9. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos un doble enlace aquí entre el carbono 2 y el carbono 3, ¿sí? ¿Ok? ¿Quién hizo eso? Aquí sí, aquí ya en la reacción número 1 de la beta oxidación o esta enzima 5-aldehidrogenasa ya le quitó un hidrógeno, ¿sí? Al carbono 3 de ese ácido graso y generó este doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, ¿sí? Pero entonces, bueno, y aquí se genera una FDH, ¿no? Porque pues es esa primera reacción. Pero aquí la beta oxidación no puede continuar la beta oxidación, ¿sí? Porque primeramente tenemos que quitar este doble enlace que está en un carbono par. ¿Y qué comentábamos anteriormente? Que entra una enzima, una reductasa, ¿sí? Dependiente de NADPH, ¿ok? Que lo que va a hacer es, por un lado,
eliminar. Lo que hace esa reductasa es eliminar este doble enlace que está entre el carbono 4 y el carbono 5, lo elimina y al mismo tiempo este carbono que ustedes ven aquí del 2, entre el 2 y el 3, lo mueve de posición, ¿sí? Y nos queda esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Aquí tenemos el carbono 1, el carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Va de nuevo, ¿sí? La primera enzima de la beta oxidación deshidrogena el carbono 3 del ácido graso y genera este doble enlace. ¿Ok? Sin embargo, no puede continuar con la reacción número 2 de la beta oxidación porque tenemos un doble enlace en un carbono par, que en este caso pues es el 4 que ustedes están viendo acá. ¿Ok? Y aquí pues actúa lo que comentábamos, una reductasa, que lo que va a hacer es, por un lado, eliminar este doble enlace que está entre los carbonos 4 y 5 y mueve, ¿sí? Por lo mismo, o por parte de la reacción química, se mueve el carbono que está en la posición trans entre el carbono 2 y el 3, se mueve a la posición trans entre el carbono 3 y el carbono 4, que es lo que ustedes están viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí para que la beta oxidación continúe? Ah, bueno, aquí va a entrar nuevamente la isomerasa. ¿Qué va a hacer la isomerasa? Como ya ustedes saben, este doble enlace que está entre el carbono 3 y el carbono 4, lo que hace la enzima es pasarlo aquí, ¿ok? Entre el carbono 2 y el carbono 3, que es esta isomerasa, ¿sale? Y entonces, ¿qué se genera aquí? Aquí tenemos el carbono 2 y el carbono 3 y ya tenemos un doble enlace. Ahora sí ya puede continuar la beta oxidación, ¿sale? Pero este ciclo, esto que ustedes ven aquí, tenemos el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces aquí ya se llevan 5 ciclos de beta oxidación, ¿sí? 1, 2, corta. 1, 2, corta. 1, 2, corta. 1, 2 y corta. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos fueron? 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 4 ciclos. 1, 2, 3, 4. Este ya es acetil-CoA. Son 4 ciclos de beta oxidación y 5 acetil-CoA. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 acetil-CoA. ¿Ok? Pero de estos 4 ciclos, ¿sí? No todos fueron completos, ¿sí? Estos dos primeros carbonos que ustedes ven aquí, ¿sí? ¿Ok? El ciclo de beta oxidación no fue completo. Porque recuerden, ¿quién colocó este doble enlace aquí? Fue esta isomerasa. Entonces significa que en este primer ciclo no se ocupó la reacción 1 de la beta oxidación y por lo tanto no se genera FADH. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, si nosotros sacamos los cálculos, ¿ok? ¿Qué tenemos? ¿Sí? Por un lado, y si nos vamos hacia atrás, tenemos aquí 3 ciclos de beta oxidación completos. Vamos a colocarlo aquí. De los primeros 6 carbonos son 3 acetil-CoA, 3 FADH
¿Ok? Y tenemos 3 NADH. ¿Qué más tenemos acá? Aquí fue otro ciclo, ¿sí? Otro ciclo de beta-oxidación. No fue completo, ¿ok? Recuerden, no fue completo este ciclo de beta-oxidación porque la isomerasa se encargó de colocar este doble enlace o de moverlo y por lo tanto no se ocupó la primera reacción de la beta-oxidación y solamente se generó acetil-CoA y NADH. Lo colocamos aquí. Una acetil-CoA y un NADH. ¿Ok? ¿Sale? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos otro FDH que se generó. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden que esta acil-CoA-deshidrogenasa, que es la enzima que cataliza la primera reacción, colocó este doble enlace que ustedes están viendo aquí. ¿Ok? Entonces, sería un FDH más. ¿Vale? Por último, tenemos estos 4 ciclos de beta-oxidación que generaron 5-acetil-CoA, generaron, fueron completos, estos por ejemplo fueron 4 ciclos, no todos fueron completos, recuerden, entonces son 4 NADH y solamente 3 FDH. ¿Por qué 3? Recuerden, estos 2 carbonos que están aquí, ¿sí? ¿Okay? No llevaron todo el ciclo completo de beta-oxidación, porque la enzima isomerasa se encargó de colocar ese doble enlace, entonces no se generó FADH, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Si nosotros hacemos esta suma, tenemos 3, 4 y 5, 8 acetil-CoA. No, son 5, perdón, 5, 8, 9. 9 acetil-CoA. ¿Sale? ¿Cuántos FDHs? Tenemos 3 FDHs, son 3 FDHs, 3, 4 y 3, 7. ¿Cuántos NDHs? 3, 4 y aquí otros 4 son 8. ¿Okay? Y vamos a restar un NDH porque recuerden, ¿sí? Recuerden que esta reductasa que está aquí utiliza NADPH y entonces hay un NADH que puede ser utilizado por esta enzima, ¿no? Entonces aquí podemos quitar 1, ¿no? Entonces serían aquí menos, aquí sería también 7, ¿ok? Serían 7, aquí serían 7 también NDH, ¿ok? Recuerden, son 8, pero como esta enzima utiliza un NDH, pues también se lo vamos a quitar, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nosotros multiplicamos estos 9 por 12 ATPs, son 108 ATPs. Si multiplicamos por 2 ATPs, los FDH, tenemos 14. Y si multiplicamos por 3 ATPs, los NADH, tenemos 21. Total tenemos 100, 120, 130, 130.
148, 142, 143 ATPs menos 1 de la activación, tenemos que son 142 ATPs en total. Okay. Entonces vean ustedes, este ácido graso poliinsaturado de 18 carbonos nos generó 142 ATPs, ¿sí? De 18 carbonos, mientras que un ácido graso monoinsaturado de 18 carbonos nos genera pues 3 ATPs más que estos que están ustedes acá viendo. ¿Sale? Y bueno, y con esto espero haya quedado un poco más claro la parte de la oxidación de ácidos grasos insaturados. Hasta luego.